Bueno, vamos a ver la práctica que deberemos hacer y entregar en el tiempo que marquemos convenientemente. Se trata de trabajar sobre una nave que puede servir para la bodega que teníamos planteada y que la vamos a hacer más pequeña para que podamos hacer un estudio básico de seguridad y salud. Por tanto, vamos a trabajar con una nave de bodega de 80 por 20 metros. Esta nave bodega, pues, es una nave con oficinas y aseos. Marcamos, pues, un presupuesto de 400.000 euros, aunque no lo ponga. La situación es la carretera de Zafra a Badajoz, kilómetro 78. El plazo de ejecución serían 6 meses. El número de horas que trabaja un trabajador en la construcción, según el convenio que tienen, vamos a suponer que son 2.500 horas anuales. Y el precio medio de la hora lo marcamos en 18 euros. Bien, para hacer una nave, más o menos, pues las operaciones que hay que hacer, primero hacer una excavación en zanjas y pozos para hacer la cimentación, el hormigonado de las zapatas y las vigas con un camión bomba y vibrado, el montaje de la estructura metálica con plataformas, escaleras, soldadores, etcétera. El cerramiento con paneles de hormigón prefabricados que se colocan por medio de camión grúa. El techo con con correas y chapas sangui, con plataformas, soldadores y atornilladores de toda la estructura metálica en sí. Luego tendríamos la albañilería en oficinas, donde es necesario pues, ampliar por radiales y herramientas, la instalación eléctrica con problemas de electrocución. Ya voy de alguna forma dando las actividades y por supuesto los riesgos que pueden surgir, la urbanización con carreteras o caminos, las instalaciones provisionales y la limpieza del terreno para comenzar a ejecutar la obra. Bien, uno de los aspectos que hay que saber es el número de trabajadores. El número de trabajadores es característico para hacer una obra de construcción y saber si hacemos un estudio básico de seguridad o un estudio de seguridad y salud. Lo primero que hay que saber o fijar es el coste porcentual de la mano de obra en la instalación. Así que lo estimamos en el 40% de la ejecución material. Es decir, que la mano de obra es el 40% del total, que si son 100.000 euros, pues serían 40.000 euros en nuestro caso. Coste global por horas, pues obtenemos el coste global por horas, que sería el coste global de la mano de obra, dividido por el número de horas trabajadas al año por un trabajador. Luego el número de trabajadores medio de la obra, que es el que nos va a valer, sería el coste global por hora multiplicado por 12 dividido por el precio medio de la hora del trabajador y por el número de meses de duración de la obra. Estamos haciendo pues unas simples divisiones para obtener el número de trabajadores, el número medio de trabajadores. Y luego el número de días trabajados por cada trabajador en obra, ya que necesitamos pues el global de la mano de obra. En días hombre, pues sería, una semana tiene, o sea, el mes tiene unos 22 días laborables por el número de meses de duración de la obra. Un ejemplo de todo esto, suponer que tenemos una obra de presupuesto 100.000 euros y duración 4 meses. Para un coste global de la mano de obra del 40%, un coste horario del trabajador de 18 euros hora y 2.500 horas anuales de trabajo, pues el coste global de la mano de obra serían los 100.000 por 0,40, que serían 40.000 euros. El coste global por hora, pues sería el coste global de la mano de obra, 40.000 dividido por número de horas trabajadas al año, 2.500, saldría un coste global de 16 horas en euros hora. El número de trabajadores medio, pues ya hemos dicho, coste global por hora, 16 multiplicado por 12, dividido por el precio medio de la hora trabajada, que serían 18, y por número de meses de duración de la obra, que serían 4. Saldría un 2,66. Es decir, 2,66 trabajadores, hablaríamos de 3 trabajadores. Por tanto, el número de días de trabajo de cada trabajador en obra sería 22 por el número de meses, 22 por el número de meses serían 88. Luego, esto es un poco para el cálculo del número de trabajadores. Necesitamos, pues, tres trabajadores y el número global de mano de obra, pues hemos dicho que son 88.
Para realizar el estudio vamos a tener en cuenta que es un estudio básico de seguridad y salud, ahora lo veremos. Hay que completar, como material para las prácticas, se ha dado un modelo de estudio básico de seguridad y salud, pero evidentemente es un modelo que hay que completarlo. Normalmente estos estudios o se hacen con un modelo como estamos viendo o un programa informático que lo que hace es recopilar un poco toda la literatura que trae un estudio de seguridad y salud y luego se le acopla pues o se le adapta a las especiales características de nuestro estudio. Entonces, bueno, pues hay que rellenar lo que falta, nombre de estudio, los trabajadores, etcétera. Lo que falta se supone, es decir, para vosotros hacer la práctica, pues os inventáis un nombre, dais un nombre al proyecto, dais un nombre a los promotores, os ponéis vosotros de ingenieros, directores de obra y de coordinadores, y lo que no esté relacionado con el proyecto que vamos a hacer, es decir, una bodega, una pequeña nave para una bodega, pues se le quita del estudio. El cálculo de trabajadores se hace conforme el ejemplo que hemos visto y el número de partidas de presupuesto, naturalmente, va en función del número de trabajadores. Es decir, si nos salen 5 trabajadores o 3 trabajadores en ese caso, pues tendremos 3 cascos, necesitaremos 3 cascos, necesitaremos pues un cinturones de seguridad, necesitaremos, es decir, todo lo que necesitemos para trabajar en altura. Si trabajamos en altura, pues necesitaremos arneses o cinturones de seguridad. Bien, ya hemos visto que tenemos pues, dos tipos de memoria. Una es la memoria informativa y la otra es la memoria explicativa. La memoria informativa pues consta de un capítulo primero, objeto de estudio, pues el objeto lo tenéis medio redactado, establecimiento del plan de seguridad y salud en obra y justificación del estudio básico de seguridad y salud. De que vamos a hacer un estudio básico. Luego, el capítulo segundo, pues es identificación de la obra, quién es el promotor, autor del estudio básico de seguridad de salud, ya hemos dicho que lo suponéis, presupuesto total del proyecto, una vez que se obtenga, plazo de ejecución, número de trabajadores, que también los tenemos, características de la obra, tipo de obra, relación resumida de los trabajos a realizar, que ya lo hemos hablado y lo tenéis casi enunciado, situación de accesos a la obra y servicios y redes de distribución afectadas por la obra. En nuestro caso, pues para saber si hacemos un estudio básico de seguridad y salud o un estudio de seguridad y salud, lo que tenemos que ver pues son si se cumplen o no las condiciones. Si se cumplen o no si se cumplen las condiciones, pues será un estudio básico. Si no se cumplen, pues será un estudio de seguridad y salud. Es decir, en principio, pues no superar el presupuesto de ejecución por contrato de 450.000 euros. Si tenemos 400.000, pues no lo superamos. La duración de la instalación no superará los 30 días, los 30 días laborables, que la superamos, pero además hay que tener 20 trabajadores simultáneamente. Habrá que calcular los números de trabajadores que lo hacen simultáneamente. El volumen de la mano de obra será inferior a 500 días hombre. Debe ser inferior. Luego entonces multiplicamos el plazo por los días del mes y el plazo y el número de meses que estamos trabajando y así lo veremos. No se trata de obras y turnos y galerías, luego no está incluido en ese tema. Luego por la primera y la cuarta, no. Hay que comprobar si las 12 y medio, pues realmente se cumplen o no se cumplen. Y si no se cumpliese ninguna, pues estamos haciendo un estudio básico de seguridad de salud y no un estudio de seguridad. Bien, para hacer a continuación el estudio básico de seguridad y salud, pues ya sabemos, hay que hacer la descripción de los trabajos, los riesgos más frecuentes, las normas básicas de seguridad, las protecciones colectivas y las protecciones personales. Eso es lo que hay que ir a hacer. En nuestro guión, pues tenemos esa memoria descriptiva o explicativa, donde vemos el capítulo primero, pues las obras a desarrollar, los medios humanos que disponemos y una identificación de riesgos, junto con las medidas preventivas. A continuación, pues vamos a atacar la maquinaria, los medios de transporte, es decir, la identificación de riesgos y las medidas preventivas a seguir en la maquinaria, medio de transporte, medios auxiliares, herramientas y mano de obra. En aquellos riesgos que no sean no se puedan evitar, pues tendremos unas protecciones colectivas, hablaremos de las protecciones colectivas, y otros los equipos de protección individual. Bien, con esto, aunque lo tenéis muy hecho ya, sin embargo, pues lo tendréis que hacer y adaptar el estudio básico de que disponemos a las características especiales de la obra.
Lleva un pliego de condiciones particulares que ahí poco tenéis que adaptar. Tenéis que simplemente dejarlo y hacer algún retoque si hay que hacerlo, leerlo, leérselo ese pliego de condiciones, aunque no es preceptivo llevar el pliego de condiciones. Y lo último, pues sería el presupuesto. El presupuesto, pues ahí tenéis un ejemplo de un presupuesto. Este no es el presupuesto de esta obra, ¿no? Significa que si tenemos 5 operarios, pues necesitaremos 5 cascos, 5 monos de trabajo, 5 guantes aislantes, 5 guantes de otro tipo, es decir, a lo mejor necesitamos unos guantes de cuero, mejor que otro tipo, sobre todo para las obras de electricidad sí, pero para las obras de perfiles y de trabajos con perfiles, etcétera, pues necesitaríamos guantes de cuero y cinturones de seguridad o arneses, que ahí lo tenemos con los precios para que podáis trabajar un poco con el presupuesto. Y luego necesitamos un local de trabajo para que las personas que están en el campo pues se puedan cambiar con sus servicios, etcétera, etcétera. Bien, pues este es un poco el estudio básico de seguridad de salud. Basaros en el estudio que os hemos dado como guión, digamos, para hacer el estudio básico, adaptarlo a las especiales características y, bueno, pues esta es la práctica que tenéis que entregar.